Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Este es nuestra tercera sesión. Y bueno, espero que hayan tenido una buena semana, un buen día, un buen fin de semana. Voy a cerrar la puerta porque mis hijos están viendo televisión y están haciendo ruido. ¿Me oyen? ¿Estoy bien? ¿Se mira? Hola, sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Bueno, Gracias, si te escucha. ok. Veo que Luis no tiene micrófono. O por lo menos no tiene audio activado. Pero está bien, cualquier cosa que chatee, acuérdense, si chatean, pueden interrumpir y me dicen, puse una pregunta o algo por el estilo. Si alguno no tiene micrófono y alguien ve la pregunta, me dice, pueden pausar en cualquier momento. Le voy a pedir, basado en algunas correcciones y oportunidades de mejora que siempre hay, acuérdense, no debemos mencionar, podemos mencionar nuestros nombres, pero no debemos mencionar nombres de clientes. Y si tienen situaciones que quieran discutir, pues sencillamente las ponen, las tiran a la pizarra y las sacamos, pero sin nombres particulares, ¿sí? Bueno, hemos visto dos temas. En los dos temas anteriores, acuérdense, los videos están están en YouTube. Si ustedes quieren, puedo subir las presentaciones también. Las presentaciones no tienen ningún contenido más que el que yo he tomado de las slides del curso de Oracle, entonces, imágenes de internet. Entonces, es contenido compartible, pienso yo, entonces las puedo subir también a algún drive y si les interesa, y las comparto. Entonces, en la primera ocasión vimos, estamos desmenuzando el servidor de base de datos Oracle. Entonces, estamos despedazando, detallándolo de tal manera que logremos comprender lo que es el servidor de base de datos Oracle y su detalle, porque de la manera en la que podamos entender cada uno de los componentes hasta lo más mínimo posible, y entender los conceptos involucrados en cada uno de sus componentes, de esa manera se nos va a hacer fácil manejarlos, entenderlos, comprenderlos, troubleshootearlos cuando hayan problemas, porque conceptos en realidad no hay que poderse los comandos de memoria, no hay que, o sea, hay que saberlos para qué sirven, hay que haberlos usado alguna vez en la vida, pero esto es de conceptos y todo lo que tenemos que saber es entender los conceptos y saber aplicarlos para poder resolver los problemas que se nos presenten. Entonces, en el primer tema vimos los archivos de la base de datos, ¿sí? En el segundo tema en el primer tema vimos los archivos de la base de datos, en el segundo tema vimos la instancia, que es el manejador que permite acceso a los archivos de la base de datos, que en realidad son el corazón, lo que tiene la data del usuario, o sea, no tiene sentido el uno sin el otro. Para dar servicio productivo como tal, no tiene sentido el uno sin el otro. Entonces, ahora de lo que tenemos prácticamente esta slide es un pivote, nos va a servir para como nuestra guión de clase de todo lo que tenemos que aprender y reforzar. Entonces, cada elemento contenido en este slide es lo que vamos a ir viendo a detalle según vayan pasando los temas. Esta es nuestra tercera sesión y pienso que vamos a hacer una pausa de sesiones cuando lleguemos al capítulo 4, es decir, la otra semana,
para descansar, porque también vernos trabajando todo el día y luego tomar tiempo de la noche, mi tiempo, su tiempo, entonces también cansa. Entonces vamos a hacer eso. Planeo hacerlo así. Entonces, como les decía, en el primer capítulo vimos los archivos de base de datos, las estructuras físicas, lo más tangible que puede ser de base de datos en una PC, en una computadora. La instancia, que como les comentaba en el capítulo anterior, es en tiempo de ejecución el manejador que permite el acceso a los archivos de la base de datos. ¿Sí? Entonces, en realidad cuando uno enciende, lo que está encendiendo es la instancia, ¿sí? No enciende la base, enciende la instancia, porque la instancia es la que es controlable en, para dar servicio y acceder a los datos, ¿sí? Entonces, siendo así que la instancia, la que es controlable, que puede ser encendida y apagada, ahí donde el tema de hoy se llama encendido y apagado de la instancia de base de datos. Entonces, a manera de resumen rápido de la semana pasada, la instancia se componía de dos grandes elementos: las estructuras de memoria y los procesos de background. Entonces, como les digo, lo pueden ver en el video del capítulo 2, que ya fue subido el día de hoy. Para más detalle de cada uno de estos dos subcomponentes de la instancia. Entonces, hoy lo que vamos a aprender es encendido, apagado de la instancia. Esto con el objetivo de poder poner a disposición los datos para que den servicio. Entonces, ¿qué tiene que ver el archivo de parámetros de inicialización de la base de datos, de la instancia? ¿Qué tiene que ver? Bueno, si el tema es encendido y apagado, ¿qué tiene que ver con el encendido y el apagado? Es sencillo. Si no existe un archivo de parámetros de inicialización de la base de datos, yo no puedo encender la base de datos. Y entonces significa que yo, para encender una instancia de base de datos, yo tengo que tener un archivo de estos, ya sea un SP file o un init. Vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno y cuál es lo común entre ambos, ¿sí? Entonces, vamos a ver también cuál es, qué lo compone, y el mínimo que debe tener para poder ser usado, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿se ve la pantalla bien? ¿Se oye bien el audio? Sí, correcto, acá yo escucho bien. Ok, gracias. Bueno, entonces, sí. Ok. Bueno, sigamos. Bueno, el archivo de parámetros de inicialización, cuando la instancia de base de datos es, se le indica que debe ser encendida, el archivo se lee, ¿sí? Y él busca en un directorio particular que es el Oracle Home DBS, ahí busca él un archivo en particular, el SP file, ¿sí? Es el primer archivo que busca. Si no encuentra el SP file, él busca un init. ¿Cuál es la similitud entre los dos archivos? Los dos archivos tienen parámetros de inicialización. De hecho, pueden ser exactamente iguales en contenido humano, ¿sí? Quiere decir que los mismos parámetros y los mismos valores en ambos archivos, pero la diferencia es que el server parameter file es binario y el init, como lo conocemos, ¿sí? Es a un archivo de texto humano, ¿sí? Entonces, como recomendación, si ustedes ven un SP file, jamás lo abran con un VI o con un Notepad o un Notepad++,
y lo quieran guardar, porque aunque parezca que tiene el texto humano, legible, en realidad lo van a dañar y cuando lo quieran usar no va a funcionar. Entonces existen mecanismos para poder alterar el uno con el otro o para poder homologarlos, ¿sí? Entonces, recomendación, nunca editen el SP file en un editor de texto, ¿sí? Para ello se puede editar el text initialization, el text version del archivo de parámetros, ¿sí? En el cual yo sí lo puedo abrir con un Word, con un VI, con un Notepad, con lo que sea, con un BIM, para editar sus valores, ¿sí? Entonces, en precedencia, aunque yo tenga los dos archivos de parámetros con los mismos valores en el directorio requerido por Oracle, la instancia busca primero el SP file y luego el archivo de texto, ¿sí? Si el SP file tiene valores diferentes del archivo de texto y yo tengo el SP file, pues obviamente se va a ocupar el SP file, ¿sí? Entonces, es recomendado, es altamente recomendado, aunque los dos archivos puedan estar en el servidor, ocupen en su mayoría el SP file y no el archivo de texto. Es recomendado, ¿sí? Entonces ya vimos, aquí vimos tópicos importantes, el directorio default donde los archivos se guardan. Aquí dice for Linux, pero es for Linux and for Windows, for Unix, cualquiera de los dos. Y for Windows también, solo que en Windows este directorio no se llama DBS, sino que se llama database, ¿sí? Ah, a veces, cuando el archivo de parámetros está, el binario, cuando el binario se guarda en ASM, ¿sí? El archivo de parámetros se puede guardar en ASM. Entonces, este archivo se crea como un link que apunta a la SP file que está guardado en el ASM, ¿sí? Entonces, estos archivos siempre van a tener la nomenclatura de SP file o init y el seed, ¿sí? Acuérdense que ustedes tienen una variable que se llama Oracle seed, que es con la que van a arrancar la instancia, ¿sí? Entonces, este valor debe concordar con el Oracle seed que ustedes tengan definido, porque ustedes pueden tener demo 1 y el archivo puede llamarse spfile demo.ora. Entonces, por más que sea el archivo adecuado, no va a funcionar y va a decir que no lo va a encontrar eh, porque no concuerda. Lo vamos a ver ahorita. Vamos a hacer una pequeña demostración. Ok. Esto es una máquina en la nube de Oracle. En la nube de Oracle, una máquina virtual en la nube de Oracle. Entonces, recuerden la recomendación desde la primera intervención. Pueden crear una cuenta Always Free en la nube de Oracle, Oracle Cloud Infrastructure. Y pueden tener 60 días, 30 días con $300 de saldo de credits para que ustedes puedan practicar cualquier cosa. Y luego se quedan en formato Always Free, en el cual pueden tener hasta 2 máquinas virtuales con un CPU cada máquina y hasta 2 bases de datos autónomos. No es que le esté haciendo publicidad a Oracle y su nube, no, pero es un muy buen medio para practicar y aprender. Entonces, veamos. Yo tengo una instancia encendida, ¿sí? Una forma fácil de ver que tengo una instancia encendida es viendo si hay un PEMON. Ningún background process puede vivir si el PEMON se cae, como lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, este es un buen indicador de que por lo menos hay una instancia encendida, ¿sí? Mucha gente dice, mira si la base está arriba y ven, sí hay un PEMON. No significa que la base de datos está dando servicio, puede estar trabada, puede estar en un estado que no sea de servicio, pero el PEMON puede estar, es un indicador por lo menos de que la instancia está encendida. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se llama mi instancia. Se llama demo. Entonces vamos a ver la concordancia con mi Oracle Seed, ¿sí? Demo. Entonces,
a veces nos logueamos, nos conectamos a los servidores y es un servidor nuevo para nosotros que no conocemos. Entonces, después de una correcta instalación y una correcta creación de una base de datos, se crea un archivo que se llama ORATab, y el ORATab siempre tiene las entradas de las bases de datos que se han creado. En este caso, yo tengo una que se llama demo, me muestra su Oracle Home, ¿sí? Y con una letra N siempre. Entonces, este archivo se ocupaba para poder autoencender las bases de datos antes, cuando no había servicios que me las encendieran automáticamente, como es Grid Infrastructure o Oracle Restart. Entonces, este archivo no sirve solo para eso, sino que sirve para que yo pueda cargar las variables de una base de datos. Por ejemplo, si estoy en un servidor que no conozco, entonces yo ejecuto oram, oram, ¿sí? Entonces yo le digo demo, ahí ya dice demo. Si yo le digo demo, entonces él me carga las variables de esa base de datos. Y aunque esté en un servidor nuevo y no conozco dónde están los 7 variables, me permite cargarlas. Entonces yo me conecto a mi base de datos. Esta es una base de datos 19C, 19.3. Entonces, veo parámetros, sí, show parámetros. Y puedo ver dónde está mi archivo de parámetros, ¿sí? Como dijimos, está en el Oracle Home. Mi Oracle Home es este. Van a disculpar la mala ruta de binarios, pero lo hice la carrera. Y DBS, esto es lo que importa. Entonces nos vamos a ir al Oracle Home. Oracle Home, CDBS, y ahí está nuestro SP file. Nuestro SP file, ¿sí? No tengo init. Entonces, vamos a movernos aquí. Quiero ver. Entonces, es fácil crear una copia del uno contra el otro. Si yo tengo en este caso un SP file, yo puedo crear un pfile así. Créate pfile igual. Si yo no le pongo nombre, él va a crear un pfile con el nombre de la instancia, pero con el formato, como dice aquí, init seed. Entonces, es de esperar que me cree init demo.ora. Y sí, lo creo. Vemos, si yo le doy un more, vemos su contenido totalmente humano, pero si yo le pongo more al SP file, esto ya me dice, no, este archivo no es humano, no es normal, miren esto. Entonces, si yo entro con un VI y lo edito, ya me metí en problemas. Sí, ya me metí en problemas. Entonces, eviten de no hacerlo. De esta manera, si yo quiero realmente cambiar un parámetro en el archivo como tal y no lo quiero hacer vía comandos, pues sencillo. Vengo aquí y ya aquí lo puedo editar. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el contenido del archivo de parámetros? Son los parámetros de Oracle. Entonces, los pueden buscar en Google, los pueden buscar en la documentación de Oracle. En la SQL Reference están todos los parámetros de inicialización. Existen parámetros que son perennes y que existen desde las primeras versiones de Oracle. No me los puedo todos. Como les digo, los pueden buscar. Existen parámetros que dejan de existir, es decir, si un feature o característica de la base de datos se depreca o se pone obsoleto, como dice en la documentación de Oracle, pues ese parámetro deja de poder seteársele valores y pues ya no se puede ocupar. Para decirles, por ejemplo, un caso de un parámetro deprecado es el que controla los cursores. Show parameter cursor. Cursor sharing. Este parámetro ya no puede tener valores más que force y exact. Antes tenía otro valor
Similar, ¿sí? Similar. Este parámetro controla los cursores de las sesiones, ¿sí? Entonces, cómo los cursores iban a ser tratados de forma exacta, forzados o similar. Entonces, desde la 11.2, por ejemplo, este parámetro ya no se le puede poner similar porque ocasionaba un gran bug y problemas de performance altos. Entonces, Oracle decidió quitar ese parámetro, el valor de ese parámetro. Y aunque yo se lo establezca, no le hace caso. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Ninguna, Raúl, hasta ahorita. Ok. Bueno, entonces, los parámetros que conforman el archivo de parámetros, no es que yo le vaya a poner, por ejemplo, aquí ponen un ejemplo de parámetro, sessions, process, parámetros muy usados por nosotros en este mundo de Oracle. Entonces no es que yo le vaya a querer poner A, de valor A, no. Existen rangos de valores, existen valores definidos que pueden tener y hay que sujetarse a las reglas de los valores. Es muy importante que aprendamos a saber los tipos de valores que pueden tener los parámetros porque esto va a dictar un buen comportamiento de la instancia, de la base de datos, de performance. eh, y eso es lo que tenemos que aprender a calcular, a conocer, a sugerir cuando nos pregunten, ¿y este valor qué le puedo poner? Tenemos que aprender a conocer si los parámetros pueden ser establecidos en caliente o necesitan un reinicio. Sabemos que en nuestros negocios, ah, sabemos que en nuestros negocios, nuestras bases de datos no pueden ser apagadas a cualquier hora. Entonces, tenemos que aprender eso. Sí. Eh, bueno, sigamos. Entonces, existen parámetros. Vamos a ver. Basic y Advanced. Existen dos tipos de. Bueno, existe una definición de los tipos de parámetros que se pueden configurar. Entonces, existen los básicos y los avanzados. Vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia entre ambos. Oracle. Inicialización parameter. Bueno, como sabrán, estamos usando Zoom de free. Entonces, nos va a sacar en 10 minutos, en 9 minutos. Entonces, si nos saca, por favor, vuelven a unirse con el mismo link, ¿sí? Vamos a ver.
Ah. Ah, no es este. Ok. Ok, entonces, la definición ok, entonces la definición dice, un parámetro básico es el mínimo de parámetros necesarios para ejecutar la base de datos con buen performance. Básico, ¿sí? Y usualmente son los únicos parámetros que debemos tocar, ¿sí? Son as usual. No, yo tengo una regla en lo particular y se la sugiero a ustedes. Si algo funciona, no lo toquen, ¿sí? Entonces, quiero ver este parámetro de cache y size y quiero ver cómo funciona. No. A menos que tenga una orientación clara de una documentación de Oracle o una orientación clara de un caso de My Oracle Support o un service request abierto con Oracle que me dice plenamente cambie este parámetro con este valor. De preferencia, yo les digo, nunca cambien para parámetros avanzados, ¿sí? Manténgase cambiando de ser necesario también solo los básicos y de ser solamente necesario, ¿sí? Quedan 6 minutos, antes de que nos desconecte. Acuérdense, si nos desconecta, volvemos a unirnos con el mismo link, ¿sí? Acuérdense, pueden preguntar, pueden escribir, no tengan pena, no tengan miedo. Aquí estamos todos para aprender. ¿Sí? Entonces, ejemplos de los parámetros de inicialización, como les dije, son un montón. ¿Sí? No me los puedo todos, no creo que alguien se los pueda todos. Probable que sí, alguien se los puede poner todos. Pero no es necesario podérselos si uno puede ir a la documentación. La documentación siempre está a la mano. Entonces, ¿qué hacen algunos? Bueno, me dicen las rutas donde están los control files, me dice la cantidad de archivos. Este es un problema en aquella base de datos que crecen y se me acaba la cantidad de archivos. Este parámetro es estático, requiere reinicio, ¿sí? Este parámetro obviamente es estático, requiere reinicio. La cantidad máxima de procesos que puede tener la base de datos abierta, ¿sí? La cantidad de procesos que puede manejar la base de datos, y debemos saber que los procesos dictan las sesiones. Cada sesión es un proceso, como vimos en el capítulo 2. Cada sesión es un proceso del sistema operativo, entonces no puedo esperar que yo tenga muchos más sesiones que procesos. Entonces los procesos dictan el parámetro proceso dicta cuántos procesos la base de datos va a poder tener abiertas y dicta cuántas sesiones van a poder conectarse a la base de datos, y es un parámetro que es OS dependiente. Entonces, aquí decía, ¿sí?, que hay parámetros que son OS dependent
y pueden variar de sistema operativo en sistema operativo y pues de servidor en servidor como yo los haya configurado. El block size es un parámetro que no se puede cambiar una vez se creó la base de datos. Es uno de los dos parámetros que no se pueden cambiar una vez la base de datos se creó y tiene que vivir toda la vida así. Entonces es importante saber que yo no puedo cambiarlo. Puedo hacer workaround o artilugios para yo poder ocupar block size diferentes en una base de datos, pero una vez ya lo creé y con ese bloque de datos, entonces así se va a quedar esa base de datos. Entonces es importante conocer el uso de la base de datos desde el inicio, desde que la vamos a crear, para saber el impacto que puede tener el no escoger un bloque de datos adecuado. Lo vimos en el capítulo 1 en almacenar en los archivos de la base de datos. Bueno, el cache size lo vimos en la DB Buffer Cache, lo vimos en el capítulo 2, una de las secciones más importantes de la SGA, que es la que guarda los bloques cuando uno hace consultas o los bloques cuando uno hace cambios, los que se van a hacer permanentes, ¿sí? Entonces, 2 minutos para que nos desconecte. Entonces, los parámetros controlan todos aquellos componentes de la instancia y de la base de datos, ¿sí? Entonces, se imaginarán que hay un parámetro que me dice a mí cuánta memoria puede tener la base de datos, que es la suma de la SGA y la PGA. Me puede decir cuál es la distribución total de los componentes de la SGA, o sea, todo este montón de cajitas que están aquí, ¿sí? Yo puedo llegar a tener el tamaño del share pool, el tamaño del database buffer cache, el redolog buffer, large pool, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso lo controlan parámetros, ¿sí? La instancia no se manda sola, entonces nosotros tenemos que aprender a controlarla. Menos de un minuto para que nos corte. Luego del corte vamos a hacer una pausa de unos 1 o 2 minutos para que pueda ir al baño, tomar agua, etc. ¿Sí? Bueno, Ok. más ejemplos de parámetros. PGA Aggregate Target, Share Pool Size, como les decía, el tamaño del Share Pool, sí, el tamaño de la PGA. El undo, si va a ser, hay dos valores para este parámetro, manual y auto, ¿sí? Gran recomendación, pónganlo en auto, el default es auto, pónganlo en auto, déjenlo en auto, si no es necesario nunca lo cambien. Entonces, menos de un minuto para que nos abandone. Un parámetro que me está dando un parámetro que me está dando problema por ahí es de que Max Enable Roles. Max Enable Rows. A lo mejor tu pregunta quede cortada, Agustín. Max Enable Rows tiene un tamaño máximo de 148. Ajá. ¿Sí? Significa que se ha sobrepasado. O sea, me imagino que si lo estás mencionando es porque ya te topaste con un usuario que tiene más de 148 roles. Un usuario de base de datos. Correcto, exacto. Entonces yo creo que ahí lo que tienen que hacer es hacer roles en lugar de dar grants directos. ¿Cómo lo has solventado? Le paso la tarea donde se rompe a otro usuario. Sobrepasa, se rompe. Se rompe el proceso, pues. Y ya da error. Son por Yo sesión. lo que hago es cambiarle, por ejemplo, la línea que falla, le cambio a otro usuario esa tarea específica y ya él continúa. Pero eso es pero no, o sea, hay que irlo como uno por uno, pues. No es una solución para todos. No, lo que pasa que ahí lo que tendrías que hacer es, o sea, ¿por qué tienes 148 roles? Pues demasiado. ¿Sí? Correcto. Lo que tendrías que hacer es hacer roles que abarquen una gran cantidad de grants, porque no se debe, no, o sea,
no se trata no se trata Aumentando, ¿no? de los grants, es decir, no es grant, unlimited, space 2, no es eso lo que afecta, sino que roles, ¿sí? Roles, aquí dice que es roles. Entonces lo que deberías de hacer es hacer que roles abarquen más grants para reducir la cantidad de roles como tal, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, ya lo vi como. Por ejemplo, No hacer sé, todos los inserts en un solo rol, todos los updates y en un solo rol, todos los deletes en un solo rol, para no tener 3 inserts en un rol, 3 updates en otro rol, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendría que hacer para disminuir la cantidad de roles, porque sí, este parámetro no se va a mover, o sea, si tiene 148 te va a fallar. Otra cosa que puedes hacer es hacer que el PE, pero es que esto es complicado, hacer que el PE, porque aquí dice que es respecto a los default user roles. Un usuario podrá tener 10 roles, pero solo ocupar 2, ¿sí? Porque eso, cuando una sesión se carga y tú creas el usuario, él tiene default user roles, y esos son los que carga la sesión. Hay una vista que se llama $session-roles, que te dice los roles que está cargados en esa sesión. Una cosa que puedes hacer es, antes de que el usuario se conecte, es degradarle todos los roles que no va a ocupar, haciéndoselos non-default, y para que en el proceso no te estallen, y cuando el proceso termine le devuelves todos los roles default que tenía, pues, y que no, que te ocasionan problemas en ese proceso. Aunque yo creo que no es por ese proceso en particular, sino debe ser en todos los procesos que ese usuario ocupe, porque tiene demasiados. correcto. Bueno, Ok. estoy investigando cuál ¿Cómo puede dice? ser la mejor. Creo que ahí está, seguimos revisando cuál es la mejor manera de ver ese. Porque usualmente pasa con base de datos que vienen de 10, pasan por 11, ahora están en 12 y ahora págata con tu Claro. parámetro. Leíste ahí en lo que yo estaba buscando que decía que está deprecado en 11.1, ¿sí? Entonces, todavía está por backward compatibility, pero ya no sirve, ya no se ocupa. Ujú. Bueno, Bueno, entonces, los gracias. parámetros de inicialización son parejas. Un parámetro con un valor. En el archivo de parámetros no puede haber un parámetro sin valor y no puede haber un valor sin parámetro. Van en pares, ¿sí? Entonces, existe una definición de la forma del cambio del parámetro, porque el tipo, como ya lo vimos, es o básico o avanzado, ¿sí? Entonces, esta es la definición del tipo de cambio del valor del parámetro, ¿sí? O estático o dinámico. Bueno, dinámico puede ser cambiado en línea, ¿sí? ¿Qué dice? Que puede ser cambiado en línea, puede ser cambiado a nivel de sesión o de sistema, ¿sí? Y estático solo puede ser cambiado en el archivo de parámetros y requiere un reinicio, ¿sí? Entonces, cuando busquemos un parámetro, tenemos que aprender a interpretar lo que dice, porque a veces uno lee el valor, pero le preguntan, ¿y requiere reinicio? Y uno no sabe contestarlo. Entonces, vamos a aprender a leerlo. Este. En el Oracle Library, que es la documentación de Oracle en línea, esto se puede bajar, ¿sí? Se van a Home y descargan el zip, se puede bajar toda la biblioteca de libros para una versión en particular, ¿sí? Pueden hacerlo por si pierden el internet y todo, es un zip, pesa como 1 giga y ahí están todos los libros. Entonces, veamos. Procesos. Dijimos que procesos era un parámetro que era estático, dependía del sistema operativo, ¿sí?
Entonces, si es estático, requiere reinicio. Si yo lo googleo y lo busco, obviamente me dice que es un proceso, un parámetro dependiente del sistema operativo. Me dice si es básico. Concuerda con la definición de que es básico. ¿Sí? Si tengo un clúster, puedo tener diferentes valores a través de las instancias de un clúster. ¿Sí? Concuerda con lo que yo expliqué, del sentido de que es la máxima cantidad de procesos de sistema operativo que la base de datos va a poder tener cuando esté abierta. Y hay valores dependientes de las sesiones y las transacciones que obviamente dependen o son derivados del parámetro proceso. ¿Sí? Entonces, modificable. ¿Qué significa modificable? Cuando ustedes vean un parámetro que están analizando por un problema que tienen o por una oportunidad de mejora que tienen y ven que dice modificable, sencillamente significa el no, significa que es estático. ¿Sí? Así, simple. Busquemos otro. Los valores, para ajustarnos a las reglas de los valores que pueden tener los parámetros, los valores que proceses puede tener es solo enteros. No le puedo poner 4.5 procesos. No le puedo poner A de procesos. Va a dar error. Ok. Bueno, vamos a ver. Bueno, un estático puede ser modificado, puede ser cambiado solo en el archivo, o sea que respecto a la documentación, cuando lo buscamos, si aquí dice modificable, que nos quede claro que modificable significa que es dinámico. Si dice algo distinto de no, es dinámico. Si dice modificable con cualquiera de alter system o alter session, como dice aquí, system level o session level, ese es dinámico. Entonces, Open Cursor es un parámetro dinámico que lo voy a poder cambiar a nivel de sesión, a nivel de sistema completo. A nivel de sesión, solo mi sesión lo ocupa con el valor cambiado, y a nivel de sistema, todas las sesiones. Entonces lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, show parameter process. ¿Cómo se cambian? A nivel de sesión, a nivel de sistema. ¿Cómo se ven los valores de los parámetros? Con una vista, ¿sí? O con el comando que permite ver el valor del parámetro. ¿Cómo se cambian? Alter session, alter system. Vamos a intentar cambiar procesos. Alter system set procesos igual 400. Ok. Me dice que el parámetro no puede ser cambiado, ¿sí? No puede ser modificado. ¿Por qué? Porque vimos que procesos dice modificable igual no. Entonces, significa que este no es dinámico, ¿sí? Para hacerlo yo necesito cambiarlo en el archivo. ¿Cómo dice la presentación? Dice cambiable en el archivo, ¿sí? Entonces, ¿se fijaron? Yo lo cambié en el init. Cambiable en el archivo. O, eso en el archivo de texto binario humano, perdón. Pero yo lo podría cambiar en el archivo binario, porque veamos, el archivo binario todavía dice 300, ¿sí? Entonces, para cambiarlo en el archivo binario,
yo le tengo que decir que lo haga de forma estática, o sea, en el archivo scope o ámbito en el archivo. Vamos a ver. Si yo veo el archivo, ya lo cambió, pero la documentación me indica que es un parámetro estático, entonces yo necesito un reinicio. No vamos a reiniciar todavía la instancia porque no hemos llegado a ese punto. Entonces, si yo consulto el parámetro, todavía dice 300. ¿Por qué? Porque el archivo decía el archivo se lee en el inicio. Entonces, como no hemos reiniciado, no ha vuelto a leer el archivo y no ha vuelto a leer los valores, ¿sí? Entonces, sin embargo, tenemos el otro parámetro que vimos, Open Cursors, que al intentar entender lo que la documentación de Oracle indica, este parámetro sí es modificable vía alter system. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a ver. Show parameter open cursor. Tiene 300. Le vamos a poner 350. Alter system set igual 350. Si yo no pongo ámbito del cambio, el default es archivo y memoria, ¿sí? Entonces, si yo pongo, si soy de los que ponen el ámbito, bot es archivo y memoria, o si no lo pongo, el default es bot. Entonces, show parameter open, ya lo cambió dinámicamente, ¿sí? A 350 los cursores. Y si yo voy y le hago more al archivo de parámetros, aunque no lo haya vuelto a leer, perdón, no lo haya vuelto a leer, ya cambió el valor. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, Raúl, ¿de qué depende? Generalmente he visto instalaciones de que el archivo de parámetros puedes contar como, si acaso, 10 parámetros que pertenecen y pues son los básicos. En cambio, he visto otras instalaciones que cuando voy a ver hacer una copia del inicio, que existe una gran cantidad de parámetros, inclusive como tú mencionas, que nunca he visto, que no sé para qué funcionan. Entonces, como de qué depende la cantidad de parámetros que tiene una y la otra. Ok. Esta base de datos que está aquí, la demo, la creó el Wizard. Esta base de datos es 19, ¿sí? Pero lo importante es que fue creada hace menos de un mes, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros que le puso. Todos esos parámetros son basic. Y en todas las instancias habrán... ¿Cuántos hay aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, más o menos. Claro, este es 19, pues. Tú dices que usualmente has visto por ahí por los 10, 15, ¿no? Más o menos. Ajá, exacto. Más de, sí, una cantidad que no sé de tantos parámetros que hacen tantos parámetros aquí. Sí, entonces, ¿por qué algunas, o sea, como lo dije, ¿sí? En default, el wizard crea el archivo de parámetros con pocos parámetros y sus valores, ¿sí? Probablemente en esas instancias que tú has visto 20, 30, hasta 40, algunos con guión bajo, ¿sí? Que son parámetros ocultos. Entonces, ¿por qué? Porque se han enfrentado a situaciones en las que alguien les ha sugerido, ya sea el soporte local de Oracle o el soporte externo, como My Oracle Support, ha sugerido ese parámetro. Entonces, la gente lo va arrastrando, lo va arrastrando, lo va arrastrando. Yo he visto escenarios en los que vienen de 7, 8, 9, con parámetros que jamás en tu vida has pensado que existen y que pues, están ahí, ni siquiera sabemos para qué, pero Oracle lo puso, lo sugirió, ¿sí? Entonces, esa debe ser la razón, ¿sí? Más que sería de que te hagas la pregunta o que hagas la pregunta, ¿esta base de datos viene de muy vieja? Porque es raro que vayamos a ver una base de datos nueva que tenga
tantos parámetros, no, usualmente no. ¿Queda claro? Ay, se salió Valentina. Ahí está. Valentina, ¿hoy terminaste de oír la explicación? ¿Aló? ¿Hola? Bueno, cuando tengas audio me avisas. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la forma para cambiar los valores. Por ejemplo, aquí están cambiando un NLS date format a un formato más coloquial, día en letras, mes y año, ¿sí? Entonces lo hacen session. Acuérdense, cuando yo cambie un parámetro en session, se pierde pues obviamente cuando la sesión se acaba. Vamos a cambiar ese. A ver, si yo hago select sysdate from dual, después obviamente veo el formato estándar, pero yo lo puedo cambiar, lo vamos a cambiar como dice ahí, alter session set nls date format igual mount dd 1, 2, 3, 4. Bueno, y vuelvo a hacer el select, ¿sí? Entonces ya cambió, ¿sí? Pero yo me salgo y vuelvo a entrar y vuelvo a hacer el select y regreso al formato original. ¿Por qué? Porque dice sessions. Es válido solo para mi sesión. Esto es útil, por ejemplo, para aquellos parámetros que no sabemos cuál es su comportamiento. Entonces lo aplicamos en sesión, por ejemplo, por darles un ejemplo. Corremos un proceso que ha estado fallando y Oracle nos dijo que este parámetro funcionará. O en nuestra investigación hemos determinado que este parámetro necesita un ajuste y que perdón, que tenemos que cambiarlo, entonces lo hacemos en session, vemos si funciona y si funciona, lo aplicamos al sistema de ser necesario, si es dinámico y o si es estático en la respectiva ventana, ¿sí? Entonces, sigamos. Entonces, esto es el meollo del capítulo, ¿sí? El inicio de la instancia de base de datos Oracle, ¿sí? Bueno, el inicio de una instancia de base de datos Oracle tiene 3 estados. O digamos que 4. ¿Sí? Bueno, una instancia inerte que no está dando servicio. Una instancia encendida. Una instancia montada y abierta la base de datos. ¿Sí? Todos son la instancia. ¿Sí? Todos son la instancia. Pero en cada uno, diferentes estados, de esos 3 o 4 estados, podemos hacer operaciones diferentes. No porque esté en uno o porque esté en otro, no podemos hacer operaciones sobre la misma instancia o sobre la base de datos. Entonces, bueno, 4 estados la instancia. Como les dije, el primero, la instancia iniciada o no mount. Hay cosas que podemos hacer. Entonces, en una instancia no mount, lo que yo puedo hacer es hacer select del status, ¿sí? Vamos a apagarla para ver qué hacemos. ¿Qué significa cada status? ¿Sí? En el primer estado de la instancia o no mount, yo puedo saber el status para saber si está iniciada. Dice una instancia típicamente solo se pone en estado no mount mientras está creándose la base de datos. Recrear, o para qué sirve, para que recreemos los control files o para escenarios de backup y recuperación. Sí, eso es cierto. Veamos. Vamos a ver si está encendida la instancia. Bueno, no está encendida la instancia. Entonces, vamos a encender
Bueno, ahí cuando no existe una instancia encendida con el nombre que yo estoy... Vamos a hacer otro escenario. Vamos a cambiar el nombre a mi seed y le vamos a poner demo 1. ¿Cómo se llamaba la instancia antes de que yo le pusiera demo 1? Demo. ¿Cómo? Demo. Demo, ok. Entonces, yo estoy haciendo el cambio de Oracle Seed a demo 1, ¿sí? ¿Cómo decía el archivo de parámetros antes? Bueno, ¿cómo dice el archivo de parámetros? Dice demo, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer un inicio de la instancia. Yo tengo que decir startup no mount para quedarme en el segundo status. Entonces, si yo digo startup no mount, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? No, ¿Cómo? entiendo que no está en con la instancia correcta, con el sitio correcto. Ah, con el sitio correcto, exacto. Dijo que no encontró, ¿sí? Como no encontró ese file, se fue a buscar el init. Y como no encontró ninguno de los dos, pues dijo, no. Entonces, bueno, como les dije, ahora en demo, ¿sí? Y si consulto el valor de la instancia, pues dice demo. Entonces, ahora sí, startup no mount, ¿sí? Ok, levantó. Entonces, en no mount, yo tengo la instancia iniciada, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer algunas operaciones con la instancia iniciada o no montada. Vamos a ver. Quiero corroborar si la instancia está iniciada. Lo voy a hacer con el pmon. Ok, entonces aclaro que tener la instancia iniciada, o sea, ver el pmon, no significa que la base de datos esté dando servicio. Para cuando nos pregunten, dale pmon ahí a ver si, dale grep al pmon para ver si está, o sea, no significa absolutamente nada. Significa nada más que hay una instancia iniciada. No sabemos el estatus real de la instancia. Para eso, select status from $instance. Ok, importante. Entonces, ¿qué tenemos a la mano? ¿Qué tenemos a la mano cuando yo tengo una instancia no montada? Tenemos la gran mayoría de las vistas dinámicas, ¿sí? La gran mayoría. Tengo la $instance, select open mode from $database. No, porque no está montada. O sea que no todas no todas las $, están disponibles en estatus de iniciar, ¿sí? La $instance sí. Entonces, por ejemplo, select username from $session. La $session sí está, pero no tengo sesiones de usuario porque la base de datos no está dando servicio. Otra que puedo ver es select name from $parameter, ¿sí? Los parámetros, sí, puedo ver los parámetros. Ok. ¿Qué más qué más tengo en la instancia iniciada? Tengo la SGA, ¿sí? La semana pasada vimos un comando para ver si hay segmentos de memoria asignados, ¿sí? Entonces yo puedo ver que hay una instancia levantada porque tengo un área shader de memoria, ¿sí? Y tengo semáforo en el servidor, ¿sí? Que está, pues, como un semáforo de la calle direccionando el tráfico, ¿sí? ¿Qué más tengo? Los background process, ¿sí? Pues ya vi que tengo el pmon, pues también tengo todos los background process básicos de la instancia no iniciada, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más tengo disponible? El alert, ¿sí? El alert porque la instancia ya, ya al estar encendida, ya está escribiendo en su bitácora.
Sí, ya está iniciando. Ok. Bueno, la semana pasada no encontraba ni me acordaba que era SID, entonces SID es System ID. Nos quedan 10 minutos para que nos vuelva a sacar. Ok. Recordándoles eso. Entonces, ¿para qué puedo llegar a necesitar estar en este modo? Por ejemplo, como dice ahí, para recrear los control files o restaurar los control files. Cuando estoy creando la base de datos la primera vez pasa por ese status, o voy a duplicar la base de datos en otro servidor o en el mismo servidor, yo tengo que ponerle no mount para restaurar el control file. Entonces este es el estado, son casi que las tres las tres realidades por las cuales yo tendría que llegar o pasar por un no mount. Como dice aquí, no es usual, es el estado menos necesario, ¿sí? No mount. Bueno, estos stage son cuando yo inicio la base de datos, yo inicio la base de datos con startup, y si yo no le digo nada, pues ella llega directa a open. Pero si no, y si yo pongo uno de los comodines de inicio o de los stages, como dice la documentación, yo tengo que ir dando los saltos en las gradas paso a paso. Sí, una vez yo hice no mount, yo no puedo llegar a open de un solo, tengo que pasar por mount y tengo que pasar por open. Entonces, el siguiente stage es mount, que tengo a la mano cuando yo ya hice mount. ¿Qué tengo a la mano cuando yo hice mount? Según esto, se abre el control file. Sí, y el control file, como explicamos en el capítulo 1, es quien conoce dónde están todos los demás archivos físicos de la base de datos. Entonces, obviamente, abre el control file, vamos a saber dónde están los archivos de la base de datos, que son data files, etcétera, logs temporales, etcétera, pero no los está usando todavía. ¿Sí? Alter database. Bueno, demostremos que no puedo llegar a open, según yo. Ok, no está montada. Alter database mount. Voy a abrir otra terminal para tener... Ay, mejor. Voy a abrir otra terminal para tener el área abierto. ¿Alguna otra pregunta hasta ahorita? Algo que no he intentado hacer y no he investigado tampoco. Cuando uno hacía show parameter en versión 11 para abajo, show parameter background doom desk, creo que es donde está el alert. Aparecía la ruta, ¿no? Ajá, Te iba derechito allá, ahora no. Ok. ¿Puede Sí, cambiar o ya no? ¿cómo? Eso uno lo puede volver a poner o, bueno, ya no lo hace. Pues. No. Ok. La pregunta de Agustín es, el parámetro existe por background compatibility. De hecho, eran tres, creo yo. Background .des, core .des, Okay. DOM des, server des, ¿sí? User DOM des, core DOM des y background DOM des. Eran tres directorios diferentes. Tú los seteabas y como dices tú, ahí es donde te lo guardaba, ¿sí? Ajá, correcto. Pero en 11, Oracle se inventó el DIAG repository, el ADR, ¿sí?
donde guarda todos los archivos. Y ese se controla con el diag, ¿sí? Aquí, usualmente lo guarda en el Oracle Base. ¿Sí? Y es donde yo me fui. Mira, yo me fui a Oracle Home, Oracle Base, diag, RDMS, la instancia, la base, trace, el ALE, ¿sí? Entonces ahí es donde se están guardando. Ya desde 11.1 eso cambió. Hay un directorio que tiene el XML, uno que se llama alert, y está en el trace el que tiene el TXT que todos conocemos. Mi preferido para leer porque el XML me confunde. Entonces, sí, a partir de 11.1 eso cambió al ADR. ¿Sí? Todos los logs están centralizados en este directorio, los del ASM, los del listener, los del cluster, los de todas las instancias. Aquí están todas las instancias a partir del RDBMS. Antes tú las podías tener donde tú quisieras, entonces hoy Oracle los pone por defecto aquí. Listo, ok. Entonces dijimos que aquí iba a tener el alert. Entonces, alter, si se fijaron, pues en el alert, que es la bitácora, se mostró que quise hacer un open y no estoy preparado para hacer un open. Entonces, primero tengo que hacer un mount. ¿Sí? Y ahí pues se anota el comando y su resultado. Ok. Database Alter. 3 minutos para sacarnos. Se me había olvidado. Entonces, select status from $instance. Ya dice que la instancia está montada. Si yo tengo el control file abierto, ya tengo acceso a la $database porque el control file sabe dónde están los archivos de la base de datos, ¿sí? Si yo tengo el control file abierto, yo ya tengo más vistas como la $datafile. Ya sé dónde están los datafiles. Ya sé dónde están los temfiles. Ya sé dónde están los relogs, ¿ok? Entonces, en estado mount, ¿sí? 2 minutos para que nos saque. Se pueden hacer las siguientes tareas. Puedo llegar a mount desde un estado de iniciado, ¿sí? Puedo llegar directo o llegar por saltos, ¿sí? Me sirve a mí para poder localizar dónde están los data files. Estoy accediendo a un servidor nuevo, entonces la pongo en mount y yo sé dónde van a estar los archivos, ¿sí? Los archivos porque el control flow los conoce. Sé el estatus de los archivos, puedo saber si se me han perdido archivos y estoy en un escenario de recuperación, ¿sí? Puedo hacer operaciones de mantenimiento en el modo mount. Modo mount es importante para poder habilitar el modo archivado. En las versiones 10, hasta en las versiones 10 era requerido el modo mount para poner el flashback activado. De 11 para arriba ya no es necesario, lo puedo hacer con la base de datos abierta. Puedo poner data files offline. Por ejemplo, perdí un data file que no es importante, entonces pongo la base de datos en modo mount, pongo el data file offline y puedo arrancar la base de datos. Porque si yo he perdido un data file, en la base de datos se va a caer. Y si se cae, no me va a dejar arrancar, porque obviamente me falta un archivo. Entonces necesito ponerle en modo mount para ponerlo en status offline y que me deje arrancar y a ver si hago la recuperación del archivo. Una base de datos
Una base de datos, una instancia base de datos en modo mount no está dando servicio todavía, ¿sí?
por favor. Me acabo de dar cuenta de que la última vez no le di grabar a la sesión, así que va a estar incompleta el capítulo. Bueno, esperemos a Elda que tenía su pregunta. Ahí va. Sí, entonces, Elda, Sí. Que no había forma porque se la pasan desarrollando, entonces le tuvimos que poner un Sharpool a nivel del Cronta. Y ajá, eso fue lo que solucionó de que no molestaran todo el día cuando iban a hacer el proceso X, ¿no? sí. Sí, una forma, digo yo, que no elegante de solucionar el problema, pero bueno, fue lo que se aplicó en ese momento. Sí, yo también lo he usado. Y esto se extiende no solo a la base de datos, sino a servidores de aplicación. Por ejemplo, reinicio del pool o reinicio del manejado en un WebLogic para botar las conexiones y botar todo Ese es lo... otro, cuando no tiene la aplicación el manejo adecuado del cierre. Sí, del O sea, close ya, de las sesiones. sí, eso es un tema que es una pelea porque al final no, el de desarrollo quiere que lo manejemos en la base de datos. Sí, hay opciones para manejarlo en la base de datos, como por ejemplo el DCD, Dead Connection Detection, pero te puedes meter en un problema cuando ocupas DCD, por ejemplo, porque cuando tú trabajas con Forms and Reports, tú ejecutas algo y usualmente la gente en Forms and Reports pone código en la forma o en el reporte. Cuando ese código se está ejecutando, no se ve que se ejecuta en la base de datos y la sesión se vuelve idle, ¿sí? Y cuando son procesos muy pesados, por ejemplo, de cierre, están calculando cosas, suponte que le pones 5 minutos de idle timeout para que en el perfil a la base de datos para que me cierre la sesión y el proceso tarda 7, es un falso positivo que arroja que la forma se desconecte, ¿sí? Entonces Exacto. también requiere su nivel de análisis usar el cierre de sesiones en la base de datos, ya sea con perfil o con Resource Manager. Entonces, Exacto. lo que te iba a decir es, por ejemplo, problemas de cuando se ocupa abort, es que como abort, lo que no estaba comiteado, no se comitea y se va a rollbackear. Entonces, a veces los desarrollos de las aplicaciones no manejan transaccionalmente de forma adecuada las transacciones. Por ejemplo, es decir, un commit es una transacción, es un TCL, ¿sí? Transaction Control Language, que hace permanente todo lo que estuvo antes de él, ¿sí? Eso podrían haber sido 3DML, un update, un insert y un delete. Y a veces no se programa de tal manera de que si esto para mí es una transacción, 3 inserts en 3 tablas diferentes, a veces se ponen los commits uno después de cada uno, pero transaccionalmente hablando, las 3 forman el bloque de transacción, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, Sí, al hacer un abort, puede que haya pasado el primer insert y hizo el primer commit. Creo que eso es a lo que te referías tú cuando dices que se corrompió la data, porque se corrompió la integridad. No es que se corrompió la data, sino que se corrompió la integridad de la data. ¿Por qué? Comitió la primera transacción, pero no la segunda ni la tercera porque no había llegado a ese punto. algo pasó a nivel de las transacciones, pero no es que, no es que se perdió una data. Ponte imagínate un asiento quedó en negativo y no pasó o pasó una tabla de una forma incorrecta. Ajá. Sí, no, o sea, hablando la explicación para los demás, no es que se corrompió la tabla, no. No, nada de eso. Transaccionalmente hablando, quedó incongruente. Exactamente. ¿Sí? Esa es la cosa, esa es la explicación. Transaccionalmente hablando, quedó incongruente y es el único riesgo de andar usando shutdowns no normal o no transactional, ¿sí? Ujú. Inclusive con immediate, ¿sí? O obviamente con el abort. Pero son los riesgos y hay que tomarlos, pues, o sea, a veces Sí, está sí, tan inoperante que toca. toca. Sí, así es.
Sí, Entonces, gracias, Raúl. les decía que el corte 3 de la sesión me di cuenta que no le grabé, así que lo voy a tener que reexplicar en yo solito, para que no quede incompleta la clase. Y bueno, ponerle audio. Del bloque 3 sí me aseguré de ponerle la grabación. Vamos a ver cómo mejoramos para tener una cuenta Zoom pagada para que no nos saque y tener las sesiones completas. Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta o comentario, duda existencial? Aunque sea existencial, si no, pues estamos por finalizado. Ahorita Existencial ninguna. Gracias. Bueno. Gracias, Raúl, por tu Ok. tiempo. Súper Entonces, amable. como les dije, vamos a hacer como, ahí por ahí vi un colega costarricense que está haciendo un programa parecido de él, y él lo está manejando en temporada, entonces le voy a copiar la idea, solo que le voy a decir que le voy a copiar la idea para que no diga. Entonces vamos a hacer 4 capítulos, en la siguiente semana sería nuestro último capítulo de esta temporada, y después vamos a tomar un descanso y vamos a retomar, yo les voy a publicar cuando vamos a retomar. Entonces, como en los otros capítulos, a partir de mañana voy a tratar de terminarlo, unirlo y subir el video completo a YouTube, ¿verdad? Ok, Ok, así perfecto. que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Mil Raúl. gracias. Noche. Gracias. Chao, buenas Saludos. noches a todos. Chao, Chao. cuídense. Gracias, Raúl. Bye. Bueno, Nos vemos, Núñez. nos vemos, mocoso. Chao. Bueno, solo tomo nosotros. Chao. yo Chao. Chao. Bye, bye. los extraño. Reunión de equipo.